¿Qué es un guión? Dice mientras tecleas tus intenciones en mi papel a interpretar. ¿Qué es un guión? Y tú me lo preguntas. Un guión es un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema, etc., que contiene los puntos y cuestiones que se van a tratar. También es un escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias como planos, decorados, iluminación, para hacer un programa de televisión, de radio, una obra de teatro o un podcast como este, que por cierto tiene algo más parecido a una escaleta que a un guión. Hoy hablaremos con verdaderos expertos en esto de reflejar negro sobre blanco lo que debe aparecer en un programa de televisión, por ejemplo, sobre ciencia. Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de la Niaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Y Óscar, te mazo sobre todo para nosotros que nuestro guión se reduce a 4 preguntas mal tiradas, ¿eh? Hombre, pero han dicho que no todos los guiones son guiones como tal, que hay ciertos tipos de guiones, hay algunos que son una raspa, un esqueleto, una forma para seguirlo, Ese es y el que nuestro. depende además mucho del formato, de quién lo vaya a presentar, de las tablas que tenga esa persona en el escenario, o en la tele, o en fin, donde sea. Bueno, nosotros tabla en el podcast, algo tenemos, entonces bueno, no tiene que ser, bueno, tenemos capacidad de improvisación en el podcast. Pero sí, no, a mí es un tema que me mola un montón y haber escuchado porque no tengo ni idea. Es un tema, el tema de guión, que es que... Sí, pero fíjate, yo diría que es el escribir guiones con una intención, con una historia, con un formato determinado, es como la evolución de empezar a escribir en un blog, empezar a escribir en cualquier formato. Digamos que el siguiente paso en complejidad, con intención, con historia, etcétera, sería escribir guiones. Puede empezar, como hemos dicho en el programa, escribir guiones para cosas pequeñitas, para un podcast, para un video de YouTube, para tal, y luego ya pues ir subiendo un poquito en complejidad. Pero bueno, en cualquier caso tenemos aquí a dos monstruos, a Jesús Martínez y a José Antonio Pérez Ledo, que son maravillosos los dos, ¿eh? Sí. Pero oye, antes de entrar al tema, dime lo del acuerdo este que tenemos con el máster, porque incluso ellos mismos lo dicen, vamos a decirlo nosotros al principio, que está feo no decirlo, ¿no? Por supuesto, este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Que como decimos en el podcast, la gente que coordina esto, Iñaco y demás, mueven muchos de los hilos de la divulgación en este país, así que es de lo mejorcito, por no decir lo mejor que te puedes encontrar en formación en este aspecto. Vamos con la tertulia, ¿no, Óscar? Venga, vamos dentro. Bueno, Óscar, voy a presentar primero a los invitados que tenemos. Por un lado tenemos a Jesús Martínez Asencio, que es graduado en matemática, graduado en física, máster y doctorando en física y máster en guión de cine y televisión. Aquí ya me acabo de descolocar. Guión de cine y televisión audiovisuales con la Factoría de Guión de Madrid. Community Manager en LipSync Media Lab, guionista en FECID y Radio Nacional de España y actualmente guionista en Órbita Laica y de El Cazador de Cerebros. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Ahí me has descolocado, pero claro, si estabas para hablar de guiones, que es de lo que vamos a hablar, evidentemente tenías que tener algo de formación, lo de matemático, físico está muy bien, pero algo más tenías que tener. Sí. Y por otro lado tenemos a José Antonio Pérez Ledo, que es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, creador y director de televisión y guionista en Órbita Laica, los podcasts Guerra 3, El Gran Apagón, en la serie de Los Caminantes, Los Enciclopedistas, Esto no es una historia de amor, columnista en el diario.es, colaborador de Hoy por Hoy y guionista en el grupo MediaPro. Muy buenas.
Y sin ninguna experiencia científica ni ninguna titulación científica también. Enhorabuena. Para que se vea que esto no es un camino de doble sentido, esto va para donde salga cada uno del nabo. Aquí cada uno... Ya, pero si vamos a hablar de guión me cuadra, José Antonio, tenerte aquí a ti más que a un matemático. Ya cuando he seguido leyendo digo, vale. Que además, Óscar, me has preparado unas presentaciones que telita, ¿eh? Sorry, es que no sabía seleccionar, tío, es que esta gente hace tantas cosas que dices que brazo me corto, que no duela. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y como siempre empezamos por la primera pregunta, muy rápida, esta sí que es respuesta rápida. Situación laboral en una línea. En mi caso, felizmente ocupado. En lo mío también diría felizmente agobiado para bien, porque estoy ocupado en cosas que me gustan, así es que fenomenal, sí. Vale, yo te traduzco, son autónomos los dos. Ya. Eso iba a decir, Sí. iba a decir autónomo. Sí, eso es lo malo. Vale, pues si os parece, vamos a empezar con una pregunta que es como muy obvia, ¿no? ¿Todo proyecto debe de tener un guión? O sea, vosotros creo que dedicáis a esto de los guiones. ¿Todo proyecto tiene que tener un guión? ¿Todo podcast, todo vídeo de YouTube, todo programa de televisión tiene un guión o no? Yo diría que sí. Como mínimo, digamos, un escaletado, que es como si fuera el esqueleto de las cosas que van a ir sucediendo, con unos contenidos. A lo mejor con el formato guión, a lo mejor no necesariamente. Por ejemplo, para un vídeo de YouTube, con que tengas claras las ideas, el orden de eventos o cómo las linkeas, cómo las unes, puede ser que sea suficiente, digamos. Pero ya para otros formatos, podcast, televisión, todo esto, sí que yo diría que se necesita una estructura mucho más global, digamos. ¿Vale? Yo coincido, claro, diría que también que todo necesita un guión, salvo quizá alguna excepción. Estoy pensando, por ejemplo, en Ibai Llanos, alguien que tenga una cabeza lo suficientemente prodigiosa como para que pueda construir un guión mientras habla, ¿no? Y sea capaz de estructurar la realidad sobre la marcha. Si no es que todo tenga que tener un guión, es que todo tiene un guión, ¿no? Tiene un guión el informativo, tiene un guión el hormiguero, por ejemplo. El hormiguero, por ejemplo, es un programa, yo he trabajado en él, que tiene muchísimos guionistas. Su talento es que parece que no tienen ninguno, pero tiene muchísimos guionistas, ¿no? Todo requiere guión, como mínimo, como bien dice Jesús, una estructura. ¿Vale? Y aquí Óscar, él quería asumía que todo tenía guión y la siguiente pregunta era, ¿dónde queda la improvisación? ¿La improvisación también se guioniza? Pues en televisión menos. En televisión no da mucho margen a la improvisación y menos cuando tienes un teleprompter ahí delante con todo el texto. Sí que, por ejemplo, para el formato podcast, evidentemente si hay algo natural, algo que surge en el momento, se improvisa y se puede decir más. Pero digamos que, yo qué sé, en tele lo veo bastante más difícil, el tema de improvisar. A menos que seas un colaborador o seas Ricardo Moure en Órbita Laica y te saques ahí 3 bromas por donde te dé la gana y cuajen todas y seas grandísimo y tengas un cerebro que, como dicen ahora los millennials y los Z, un cerebro galaxia y vayas todo al vuelo. Pero la improvisación, digamos que hay improvisación pero está medida. En ese aspecto está como... Aquí puedo entrar, aquí no, pero según el formato, sobre todo. Sí. Claro, en televisión además los tiempos van mucho más medidos que en otros formatos, entonces claro, supongo que el tiempo de improvisación es mucho menor, pero cuanto mejor sea el presentador o la persona que va a interpretar el guión, menos trabajo medido tenéis que hacer vosotros, entre comillas. ¿O no? Bueno, en realidad es que son aspectos distintos. El guión va antes de que la persona, el colaborador, el presentador pise un plató, a veces muchísimo antes. Y para empezar, una buena improvisación necesita de un buen guión previo. O sea, por ejemplo, el caso de Moure, que improvisa mucho en nuestro programa, en Órbita Laica, Moure necesita un guión para poder improvisar. Y esas improvisaciones se ensayan. O sea, si a Moure se le ocurre en la toma que estamos ya grabando hacer algo no previsto, ten por seguro que se va a cortar inmediatamente por algo puramente práctico, y es que si el equipo de realización no está avisado de lo que va a hacer, si el equipo de realización no sabe que se va a ir hacia allá o que se va a quitar el pantalón, no lo va a grabar, va a ser mala y va a haber que retomar. Digo, quitarse el pantalón porque estoy pensando en Moure, entonces es lo primero que me sale, claro. Lo dices que te lo imaginas, ¿no? Que no ha pasado nunca.
Yo creo que a Moure le he visto alguna vez bajarse el pantalón, pero ya no sé si en televisión o en la vida real. Pero bueno. Pensarlo en televisión seguro que lo ha pensado. Pero eso es algo... Así que sí, hay espacio para la improvisación, pero quizá no lo que la mayoría de la gente fuera del medio puede entender por improvisación, ¿eh? O sea, que es una improvisación, pero que no está en guión, pero sí que se sabe que va a improvisar eso en la toma buena que se graba, ¿no? Eso es, y se ensaya incluso. Otra cosa es que, pues, por ejemplo, Órbita Laica, Jesús ha mencionado el prompter. En Órbita Laica solo tiene prompter el presentador, Eduardo, al que sí se le escribe todo. Él luego puede hacer sus aportaciones, pero Eduardo lo lleva todo escrito. Los colaboradores no, esas piezas se las escriben ellos mismos, luego se revisan, pero se las escriben ellos mismos y van sin prompter. Es parte de la filosofía que está en Laica desde el principio. Yo quise que no hubiese prompter para diferenciarnos de los programas leídos, no tipo el intermedio, por ejemplo, son programas de puro prompter. Y ahí, pues claro, pues en el momento en que no hay prompter, hay riesgos de que el colaborador diga algo que no debe, a que el colaborador se equivoque, a que sea más larga, como habéis dicho, cosa que en nuestro caso no importa tanto, porque como es un programa grabado, luego se puede editar un poco y acortar secciones y encajarlo. Con lo cual, no hay nada improvisado y al mismo tiempo todo es improvisado en ese sentido. Claro, pero también de alguna forma tenéis invitados que tienen una calidad muy alta, es decir, no se invita a cualquier Órbita Laica, son gente que sabe perfectamente de lo que está hablando, que no es la primera vez que aparece en radio, en televisión, etcétera, entonces ese plus es lo que ellos aportan a ese guión. No es que aporten un plus, ellos aportan el guión, en realidad. Claro, esa es otra gran diferencia de Órbita Laica con digamos, programas, no de ciencia, que sí lo suelen hacer, sino programas genéricos, programas shows de televisión, que en nuestro caso los colaboradores se escriben el guión en base a lo que se les da, se les dice el tema va a ser este y tu sección va a versar sobre esto y te proponemos que hagas esta demostración de esta manera. Pero ahora escríbetelo tú, porque tú eres el experto o la experta, danos el contenido, nosotros ya lo revisamos, aportamos, haremos muchas cosas, pero tú tienes que escribirlo, porque tú lo vas a defender. Y de hecho, en Órbita Laica puede pasar, y pasa, que, por ejemplo, al presentador se le ocurra, tenga una duda en el momento y la pregunte en el momento al colaborador, ¿eh? Claro, si fuese lo que en tele llamamos despectivamente un muñeco, no tendría ni idea de lo que le están preguntando. Claro, pero esa persona es experto. Estamos hablando de Débora, estamos hablando de Marianne, entonces es capaz de responder. Eso quería yo. El formato aquí es, vosotros le dais el guión, o sea, la idea al colaborador y el colaborador es el que lo trabaja. Lo digo porque este programa está pensado para gente que se quiere ganar la vida contando la ciencia, ¿no? Y esa parte es importante, ¿no? Saber ser guionista no solo pero bueno, yo creo que todo el mundo científico que se mete, o científico periodista que se mete a este mundo, es porque le gusta también esa parte de guión, de cómo contar la historia. No se me ocurre a nadie que sea bueno en ciencia, contando la ciencia, y que no tenga esa capacidad, ese storytelling, llamémosle storytelling, llamémosle capacidad de escribir un guión, ¿no? No se me ocurre a nadie. No sé si vosotros, sin decir nombres, si conocéis a alguien que diga, hostias, este fue divulgador científico, pero es que, joder, hay que prepararle todo porque que si no... ¿Conocéis a alguien de ese así? Sin decir nombres. Sí, bueno, si queréis decir nombres, para adelante. No tengo dedos en la mano para contar las personas que conozco así. Sí, por supuesto. Sí. Hay gente... Sí, es evidente, sí. Sí. Hay gente que es divulgadora científica. En España, yo creo que el nivel de divulgadores científicos es altísimo ahora mismo. Hay gente buenísima y, de hecho, cuando necesitamos alguno nuevo por Órbita Laica, yo exploro a ver quién podría ser. Siempre hay mucha gente, o sea, quiero decir, dudo porque hay mucha gente que me parece muy buena, pero también hay gente muy mala, que puede que sean buenos profesores o buenos lo que sea, pero que son muy malos comunicadores y por algún motivo están ahí. Seguro que hay un motivo, que a mí no me guste no quiere decir que no le guste a la gente, pero no sé, Jesús, ¿tú cómo lo ves? Sí, más o menos igual, ¿no? Que seas muy bueno en una cosa no quiere decir que si te saquen un poco a lo mejor de tu campo. Imagínate, hay mucha gente que comunica muy bien. Eso es como, por ejemplo, los actores de cine, actores de teatro, son actores, pero los timings y todas las cosas son diferentes. Rodar para cine o rodar en teatro, que es como mucho más realista, en tiempo real, digamos. Entonces, hay muchos, digamos, o divulgadores o comunicadores científicos que les pasa algo parecido, que a lo mejor en su ámbito, imagínate, dar charlas a institutos o lo que sea, son muy buenos, pero a lo mejor en otro formato, aunque sea también comunicar, no tienen por qué ser igual de buenos.
Eso es lo que ha comentado José también. Sí, esa experiencia la tenemos también cuando invitas a alguien a dar una conferencia, que es muy bueno en un podcast, es muy bueno en YouTube, es muy bueno en tal, y de repente lo invitas a un directo, una conferencia en directo con un público y pincha. No es su formato, no es su ambiente. Sí, incluso algunos youtubers mismos que parece que comunican muy bien, pero está la herramienta de la edición y el microcorte de YouTube, que se cortan mucho, frases a mitad, tal, que lo hace muy dinámico, lo hace muy vistoso para YouTube, el formato está para YouTube, pero luego a lo mejor en directo y de carrerilla no comunican igual. Entonces, hay un poquito de todo en la piña del señor de la divulgación. Y está también el hecho de que la tele es un medio muy ingrato. Yo, bajo ningún concepto, saldría en la tele. Me parece un trabajo horroroso. Yo me desmayo en directo, no puede ser. Pero a mí todo lo que conlleva salir en la tele me parece terrible. Y además he visto casos lamentables de gente que se ha vuelto loca, además en todas las direcciones, o sea, en todas las posibles variantes de la locura. Y tú puedes ser muy bueno comunicando ciencia de muchas maneras y no funcionar en la tele. Es una cosa dramática, por muchos motivos. No hablo de belleza física, no hablo de que tengas que ser guapo. Creo que a estas alturas ya vemos que en la tele no tienes por qué ser guapo para funcionar. Pero necesitas algo, necesitas una cierta cualidad más, la telegenia o llámalo como quieras, carácter, carisma. Necesitas una cualidad que hace que funciones en la tele o no. Y hay gente pues que no la tiene. Mira, lo de que no hay que ser guapo para comunicar, el programa anterior, que vosotros no sabéis con quién ha sido, porque no está emitido todavía, pero nosotros sí lo hemos grabado ya, es con Evelyn Segura, y justo nos hablaba de eso, de si hay que estar buenorro para salir en televisión. Y bueno, lo de que sí o no depende también del género que tengas. Si eres mujer o hombre, igual también cambia un poquito. Os invito a que vayáis al otro programa. Por experiencia en teledivulgativa española, yo te puedo decir que no, vamos. Yo, pensando en toda la gente que hemos ido contratando para dar la cara en órbita laica a lo largo de las temporadas, a mí jamás se me ha puesto ningún problema. Bueno, yo no he tenido un sesgo en ese sentido jamás, y jamás se me ha puesto un problema por decirme esta chica no que es fea, esta chica no que es gorda, o esta chica no que es andaluza. Jamás, nunca. Me alegro. Y aparte, la prueba de que no hace falta ser guapo es que está Moure temporada tras temporada. Entonces, claro, un poco... claro. Que su belleza está, obviamente, si está en algún sitio es en el interior, sí está. Oye, vosotros que venís de dos mundos formativos muy distintos, que tenéis background muy diferentes, y sin embargo habéis acabado los dos de compañeros en órbita laica, elaborando guiones, etcétera. ¿Qué hay que saber para hacer guiones? ¿Qué es qué herramientas hay que manejar? ¿Qué habilidad hay que tener? Jesús. Pues a ver, en mi caso, digamos que ser curioso por naturaleza, eso para empezar, porque tienes que leer mucho, tener, digamos, mucho background de un montón de cosas, también ser creativo. En mi caso me venía casi un poco de serie porque entre que mis amigos les contaba payasadas de cosas en las presentaciones también de trabajos o de cualquier cosa, yo siempre le daba un giro o le intentaba contar una historia de alguna manera que no sea diapositiva 1, no sé qué, diapositiva 2, tal. Entonces, en ese caso, en el mío personal, lo único que hice fue intentar juntar las dos cosas que más me gustaban y luego formarme todo lo que podía en ello. Entonces, y eso de formarme todo lo que podía en ello venía por la curiosidad, porque quería conocer más, quería formarme, quería aprender. Y por eso hice el máster de guión, porque salí de la tesis, bueno, no salí, lo hice a la vez que la tesis, Estaba terminando la tesis y dije, pues, ¿en qué voy a arruinar mi vida? Pues me voy a meter a cosas de audiovisuales y de tele. Te aburría, entonces, dijiste, a ver, ¿con qué puedo pasar más hambre que siendo licenciado en física? No, bueno, investigar siempre me ha gustado y me gusta. Pero digamos que comunicar me llenaba más, me gustaba más, comunicar la ciencia que escribir papers. Entonces... Aquí estamos tres. Entonces digamos que intenté juntar esas dos cosas por mi parte. Antonio. A ver, lo que hace falta para escribir un guión depende mucho del guión que tengas que hacer. Obviamente no es lo mismo un guión de ficción, por ejemplo, que requiere unas cualidades muy determinadas, a un guión de divulgación, y dentro de un guión de divulgación no requiere lo mismo escribir un guión para Pere o escribir un guión para nosotros, aunque Jesús cumpla los dos requisitos, cosa que no es habitual,
o escribir un guión para Richard Attenborough, ¿no? En el caso de las cosas que yo hago, lo que requiere es que haya en mi caso siempre, la forma en que yo entiendo la divulgación, no en la que yo entiendo que crea que deba hacerse, sino la que yo quiero hacer, la que yo quiero firmar, en la que quiero estar involucrado, se basa en contar historias, en entretener a la gente al mismo tiempo que le intentas que aprenda algo, ¿no? En ese sentido, el reto es contar la ciencia, aunque sea la ciencia básica, de forma que estés contando una historia, que tenga al menos un principio, un desarrollo y un final, que atrape, que interese a alguien, que sea curiosa. Jesús lo sabe, en Órbita Laica yo tengo prohibidísimo fórmulas, por supuesto batas blancas. Hay una serie de cosas de lenguaje verbal y de lenguaje de iconografía que está prohibidísima en Órbita Laica, a la que no quiero ni acercarme, que sin embargo otros programas de éxito sí tienen, programas que igual son mejores que el nuestro. Pero yo creo que eso es clave a la hora de escribir la ciencia. Jesús no sé cuántas historias habrá escrito para Órbita Laica. No ya cosas de explicar algo, ¿eh? No explicar, ¿sabes?, cómo es la física de un incendio. No hablo de eso, sino contar una historia. Contar realmente una historia en la que hay ciencia, pero es una historia que empieza en Hilderburg en 1947, ¿vale? Historias que empiezan así, ¿vale? Yo creo que esa es una de las formas potentes de contar la ciencia, y ese es uno de los valores que buscamos nosotros, por ejemplo, en Órbita Laica, en todos los guionistas. Vale, voy al siguiente paso, que es paso continuo. ¿Cómo se trabaja un guión? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a trabajar un guión? ¿Cómo se empieza eso? ¿Cómo lo trabajáis? Un guión, claro, depende de qué guión. Ya, bueno, Un guión, en el caso, por ejemplo, más próximo de Órbita Laica, en el caso de un guión de ese programa, porque cada guión es cada programa es un mundo, y en este caso hay una serie hay muchos pasos. Lo primero que se hace es cuando se renueva una temporada y yo la reformateo, y Televisión Española compra el reformateo. Reformatear básicamente es darle un nuevo look sin romper nada. Yo presento una serie de temas a Televisión Española que serán los temas de la temporada. Esos temas se negocian, a veces se rechazan algunos, se argumenta por qué, hasta que se sellan 12 temas, se acuerdan, se pactan 12 temas. De esos 12 temas, y aquí empieza ya la carrera de la producción, cuando se tienen esos 12 temas, yo hago un pequeño desglose de qué me gustaría que se hablase en esos 12 temas. Un párrafo, a veces 2 párrafos, que eso también se lo paso a la cadena. Si vamos a hablar de Marte, o de la ciencia de la seguridad, por ejemplo, el programa de esta temporada, yo digo, deberíamos hablar de la física de los incendios, deberíamos hablar de la física de la química de los incendios, de la física de los cinturones de seguridad, de los sistemas que protegen de los terremotos. Paso todo eso es aprobado, y a partir de ahí hacemos una reunión con dirección, con la dirección de científica, porque Órbita Laica tiene un director científico, y ya se escaleta, es decir, se saca, venga, aquí en este programa el responsable de física va a hablar de esto, la química de esto, el geólogo de esto, podríamos contar esta historia, esta otra historia. En ese momento ahí sí que es muy importante tener gente con mucha cultura. Yo soy el que aporta ese primer impulso, pero luego necesito gente con mucha cultura a mi alrededor, porque te la estás jugando casi el contenido en esas reuniones, en la que alguien diga, pues mira, yo me conozco la historia de cómo se puso el primer semáforo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Obviamente luego en las semanas siguientes eso puede cambiar, pero más o menos de ahí sale ya lo que va a ser el programa, y a partir de ahí se reparten guiones. Ahí es cuando llega ya el trabajo a Jesús y a todos los demás guionistas y a los propios colaboradores de escribir esos guiones, de conseguir que esas piezas funcionen. Y Jesús, en tu caso, por ejemplo, para algo de un formato diferente, como es El cazador de cerebro, ¿cómo se empieza a gestar esos guiones? Pues un poco también, como comenta José, Pere tiene una reunión y dice, me gustaría hablar de este tema, de este otro tema, o a lo mejor no un tema, pero sí un enfoque o algo que le gustaría hablar. Entonces, pues ahí ya comienza, digamos, la fase de brainstorming y de preguntar a gente, que yo a esto le llamo un poco esto es ya una fricada matemática. Le llamo la técnica de Newton-Raphson, que es para conseguir soluciones de ecuaciones que no sabemos cómo, que no tienen fórmula, y de manera de computacional, que coges le pones unos números, sale una solución aquí, si quieres llegar aquí, pruebas otra, va aquí, va aproximándose hasta llegar a la solución. Entonces, digamos que en la fase de documentación vas hablando con gente que más o menos te va aproximando cada vez más al experto que necesitas para solucionar el tema o el enfoque que quiere Pere en ese momento,
o tal, es más, digamos, un formato como documental. Entonces, va por otro lado en realidad, pero todo parte de una muy buena documentación y de lanzar ideas y lanzar todo lo que se sepa para luego ir descartando y ver qué entra y qué no entra. Mira, luego, una cosa que he olvidado ahora que estaba hablando Jesús, que es una trampa mortal de Laika, claro. Cuando decimos que planteamos un tema y que luego ese tema se reparte en secciones, digamos que ese tema tiene que ser válido por varios motivos, no solo porque la cadena lo apruebe y porque nos parezca atractivo al público, sino porque además debe poder ser tratado como mínimo desde 4 perspectivas científicas, para que haya 4 colaboradores. Esa es otra condición indispensable. Por ejemplo, uno que siempre todos los años pienso, molaría tener inteligencia artificial. Lo sabía. Claro, todos los años voy a presentar inteligencia artificial y todos los años me digo, no me vale, porque no puedes plantearlo desde todos los temas, ¿vale? No puedes, o sea, podrías forzándolo muchísimo, pero no tendría sentido. Lo que iba a decir es que además de todos esos problemas hay uno extra y no menor, que es que sea lo que hagan los colaboradores, yo insisto mucho en que si no se puede hacer una demostración física, si no se puede jugar con un cacharrito, no nos vale. Es decir, no puede ser una señor o señora rajando delante de Eduardo Sáenz de Cabezón durante 8 minutos. Eso no puede ser. Con lo cual hay muchas cosas que directamente caen porque sencillamente no hay manera de hacer nada, ¿vale? Eso es complicado. En algunas disciplinas científicas más que en otras. Claro. En física es fácil siempre. Claro, porque ahí tiráis el guión al colaborador o a Jesús, a quien sea, y cuando tiráis un guión a esa persona, oye, prepárate algo de esto, os puede responder diciendo, es imposible, o sea, no soy capaz de sacar nada, o cuando tiráis algo a un colaborador ya sabéis que, ya en este caso tú, ya sabéis que se va a poder hacer algo guay, o hay que reescribir muchas veces el guión o incluso casi el programa porque alguien te diga, yo soy incapaz de sacar algo atractivo aquí. O cuando lo tiras ya sabes que se va a sacar. Intuimos en esas reuniones que hemos dicho, donde está el director científico y el jefe también de experimentos y todo, intuimos que se puede hacer. A veces nosotros llamamos las fichas, ¿verdad, Jesús? En esas fichas a veces está incluso la demostración que queremos hacer con un enlace a YouTube, ¿eh? O sea, queremos que hagas esto, ¿vale? Sí, y ahora tú apórtanos toda la teoría, ponlo bonito, pero queremos que hagas esto. O sea, alguna vez interpretación de esa cosa, pero sí. Eso es. O queremos hacer esto, pero lo vamos a hacer como dice Jesús, le vamos a dar la vuelta y vamos a hacerlo asado en vez de así. Pero sí, generalmente va. Lo que sí pasa a veces, particularmente con Moure, obviamente, ya cuando luego me preguntéis quién quiero que venga, pues tengo que decir Moure porque le menciono 30 veces, aunque sea ¿sabes? Por alusiones. Lo que sí nos pasa, sobre todo con Moure, es que te dice, no, este tema no, mejor este. Porque eso nos pasa bastante, que él nos hace contraofertas. Todos los colaboradores están abiertos a ellos, ¿eh? Siempre que sea del tema, obviamente. Si estamos hablando de Marte, no vale que me diga los seminópteros, no. Pero dentro del tema, Moure tiende mucho a decir, tengo una idea mucho mejor. Por ejemplo, tenemos un programa de ciencia medieval esta temporada que es chulísimo. Cuando estamos grabando esto no se ha emitido todavía, pero es un programa que quedó chulísimo. Y yo no me acuerdo qué puse para Moure, no me acuerdo qué puse. Y de repente Moure se descolgó diciendo, tengo una idea mucho mejor. La ciencia de los dragones. Y le dije, ¿pero cómo vas a hacer la ciencia de los dragones? Los dragones no existen. Y me dijo, pero imagínate que existieran. ¿Cuál sería la ciencia de los dragones? Y le dije, pues comprado automáticamente, claro. En el de, si no recuerdo mal, José, en el de la temporada 5, en el de volar, ¿sí? Creo que Moure también sugirió uno suyo de por qué le habían salido alas a los pollos, todo para meter un vídeo de un pollo con un desatascador en el culo que simulaba el andar de un dinosaurio. Era todo ese objetivo. Sí, de vez en cuando conviene marcarle como spam unas temporadas, pero sí, en general tiene buenas ideas. Oye, y una vez que... Joder, con Moure. Y una vez que se hace un guión, ¿cuántas veces se modifica, se rehace, se vuelve a hacer una y otra vez? Incluso, ¿os ha tocado rehacer guiones de otras personas o han rehecho guiones vuestros? ¿Esto suele ser común? Sí, las versiones vuelan. La primera versión y la última se parecen poquito. Tienen las trazas, los cimientos, pero, por ejemplo, para esta temporada hay versiones 15, versiones 16 de algunos guiones, fácilmente, con que se cambien algunas cosas o... La cuestión es que todo el mundo tenga actualizada la versión. Entonces, si alguien modifica algo, aunque sean 2 párrafos o 4 ideas, se tiene que cambiar la versión.
de normal, por tiempos y tal, sí que se intenta ir lo más afinado posible, pero siempre hay un montón de modificaciones de por medio. Y sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me han pedido esta temporada que revise algún guión de otra persona o porque mientras, por ejemplo, el coordinador de guión, Jesús Mancebón, estaba con otra cosa, oye, ¿podrías revisar eso tal? Pero sin ningún problema, o el mío varias veces. Como es algo colaborativo y al final es un trabajo que va a salir para todos a la vez y es algo común, se revisa, se suele revisar. No sé si quieres puntualizar algo más o voy con otra pregunta. No, yo no. Yo es que soy el tío que hace las revisiones al final y te pone cosas. Entonces yo aquí me callo. Sí, hay muchas versiones, sí. Vale. Y además tengamos en cuenta que además de varios guionistas y un coordinador de guión y un director científico y asesores y colaboradores que escriben, luego todo eso tiene que formar un guión que parezca un programa, no un monstruo arrastrado por el barro. Entonces siempre hay una última versión en la que incluso llegan a pasar cosas en versión 15 y le estamos diciendo lo mismo 2 veces. Y es como, chicos, estamos en la versión 15 y decimos lo mismo en la página 6 y la 27. O sea, estas cosas pasan y a veces llegan incluso a plató y luego hay que editar alguna cosa, pero sí, es normal que haya tantas versiones. Mientras, no hay más versiones porque no hay más tiempo. Si hubiese más tiempo, habría versión 170 porque alguien diría, vamos a darle una vuelta a lo de Marte. Es normal, debe ser así. Oye, y una pregunta. Hacer un guión es... Yo lo he puesto antes aquí en la escaleta. Nosotros no tenemos guión, pero sí tenemos una escaleta, que es lo más cercano a un guión que generamos. Y yo que había puesto, los guiones son botijos, y Óscar me ha dicho, ¿qué narices quieres decir con eso? Y lo explico. Hacer un botijo, o sabes hacer botijo o no sabes hacer botijos. Luego puedes cambiarlo, puedes hacer un poquito más chatos, un poquito menos, pero es un botijo, ya está. Me lo decía un investigador, un profesor, uno de mis directores de tesis me decía, hacer un paper es hacer botijos. Tú antes haces muchas cosas, mucho creativo, pero el día que te pones a escribir, haces un botijo. Y si no sabes hacer botijo, no sabes hacer botijo. Con los papers es igual. Con los guiones es igual. O hay 4 fórmulas, algunas fórmulas que es que se hacen así y se hacen así, o la creatividad llega hasta las últimas etapas del guión. No sé qué responderte a eso. Es que decir que es como decir que hay una fórmula para escribir una novela, o no hay fórmulas para nada. Obviamente hay oficio y hay estructuras. Exacto, hay estructuras. Claro, hay estructuras y hay oficio. Y cuando encima llevas tiempo haciendo... No es una ecuación, no, bajo ningún concepto. Y cuando llevas tiempo... Mira, por ejemplo, hay una cosa que siempre cuesta mucho y es desagradable y es complicada en televisión. No solo en órbita laica o en ciencia, en todo. Que es cuando llevas un programa que lleva ya años, por ejemplo, la laica que lleva ya, creo que es la 7ª temporada la que estamos emitiendo, y entra un guionista nuevo, aunque ese guionista sea buenísimo, aunque venga de buena fuente, le va a costar un tiempo coger el tono. El tono que está marcado ya en programa a fuego por diversos motivos, ¿vale? Por el tono que marca el creador, por el que marcan los guionistas, por el que marca el jefe de guión, por el que te marca cómo habla el presentador. Cómo habla el presentador, la personalidad del presentador define cómo estás escribiendo los guiones. Es un cúmulo de cosas. Entonces, por bueno que sea esa persona... lo mismo para Moure que para Eduardo. Claro, por supuesto, son voces distintas, son completamente distintos. Entonces, cuando alguien se incorpora, pues va a tener un proceso, una curva de aprendizaje inevitable para coger no ya cómo se escribe un guión o cómo se escribe un programa de divulgación, sino cómo escribimos nosotros este programa exactamente, que ya sabemos hacerlo, que ya llevamos años haciéndolo. Así que no sé si te he respondido, pero mi respuesta es que no, un guión no es un botijo, ¿no? Sí, yo es que no tengo más que añadir porque lo ha dicho todo, sí, es eso y básicamente es la experiencia dentro del propio programa también. Como dice José, aunque vengas de buena fuente, si a lo mejor el tono, el registro, lo que sea, o la propia necesidad de conocer los personajes, digamos, el presentador, los colaboradores, lo que sea, ya tienes que adaptarte, tienes que hacer otra curva de aprendizaje que a lo mejor será muy bueno, será muy rápida y mejor para todos, pero no es instantáneo y no es una ecuación tampoco. Pues entonces yo diría que sí es un botijo, quiero decir, sabéis cómo hay que hacerlo y hay que hacerlo así, y aunque vengas de fuera y seas muy creativo y seas muy bueno, tienes que saber cómo trabajar en órbita laica en este caso. Entonces, no es un botijo, pero un poco sí es la idea que yo tengo también de cuando hablo de botijo, que hay que saber cómo, en cada caso, cómo terminarlo, ¿vale? Cómo hacerlo, que no pueden ir con ideas felices y decir, oh, qué idea más guay. En eso me refería con el botijo. Sí, bueno, entonces, hay en ese pruebas de sentido, guión, sí. Claro.
Hay pruebas de guión que ya, si cualquiera que haga una prueba de guión o que quiera entrar a un sitio a trabajar, como mínimo tiene que saber los códigos de ese sitio, ¿no? Entonces ya se ha tenido que ver algunos programas, tiene que haber tomado notas del tono de los personajes, cualquier cosa, y eso le facilita mucho. Pero eso no es condición indispensable para que siga aprendiendo una vez esté dentro. Entonces, claro, es un botijo, pero al principio sale una asa medio chuchurría y en la segunda asa ya sale bien, uno sale un pitorro cerrado, luego sale ya bien, algo así. Nosotros en cada temporada, cuando empezamos cada temporada, hacemos pruebas de guión, casi siempre, a varios guionistas, perdón. Y hay gente muy buena a la que no podemos contratar porque no están en nuestro tono, aunque escriban muy bien, aunque nos lleguen pruebas muy buenas donde está explicando algo muy complicado de manera sencilla, por ejemplo, que es algo importante en este negocio, pero da igual porque no tienen el tono y ves que lo que no va a ser fácil sacárselo, ¿no? Obviamente nadie tiene el tono exacto, pero bueno, cuando lees ciertas cosas ves que va a ser más fácil que esa persona entienda cómo comunicamos nosotros que otras personas que por bien que comuniquen les va a costar horrores coger nuestro tono. Y claro, al final la tele es contrarreloj y un programa pequeño como el nuestro más contrarreloj todavía. Para cuando te estás acomodando en la silla estás escribiendo ya el programa 7 de la temporada, como bien nos puede decir Jesús. Sí. Es Vietnam, ves la vida pasar ante tus ojos, mientras alguien te dice, dale una vuelta un poco a esto. Sí, que además es súper genérico, dale una vuelta. ¿Pero qué? Oye, os iba a preguntar cuánto cuesta un guión. Yo sé que más o menos se contratan los guionistas por temporada o para un programa, para un formato, por un tiempo, etcétera, y obviamente ahí tenéis que hacer pues lo que os pidan hacer. Pero, ¿cuánto cuesta un guión? En el sentido, ¿os ha pasado de un guión en el que hayáis trabajado muchísimo y os han pagado una mierda, y al contrario, un guión que os ha salido más o menos rápido y diga, joder, me ha merecido mucho la pena porque me han pagado bastante guay? O sea, ¿cómo se valora un guión? ¿Va por el impacto? ¿Va por el tiempo? ¿Va por cómo se valora? No te sabría decir exactamente, en realidad por el resultado, pero si sabes, digamos, si eres bueno y te adaptas rápido, que has tenido que tener como he dicho antes, una revisión previa de qué vas a hacer y tal, no debería tardarte demasiado tiempo en hacerlo, porque también, como dice José, los tiempos de la tele, por ejemplo, son vertiginosos y tampoco te puedes permitir hacer un guión de matrícula de honor, pero que tardes 2 meses, porque necesitas los tiempos que te dan. Entonces, yo creo que es un poco la suma de todas las variables estas que estáis contando. Claro, es que en entretenimiento tú no compras un guión, tú contratas a un guionista. En ficción sí puedes comprar un guión, en ficción sí puedes comprar una película, o puedes comprar una serie, o contratas a un guionista o a una guionista para que te escriba un capítulo. Y ahí sí estás contratándole por esa obra, por ese producto. ¿De acuerdo? Pero en lo nuestro tú contratas talento para que te saque durante un tiempo para que saque ese producto. Yo jamás he cobrado por un guión. Y llevo ya muchos años siendo guionista, de ficción y de no ficción. A mí me contratan y me dicen, tienes que escribir esto. Cuando es así, tienes que escribir esto. Una serie o lo que sea. O un programa, o tienes que sacar esto. Bueno, pues venga, la producción son estos meses, así se dice al principio, además. La producción va a durar estos meses, empezamos este día, acabamos este día y, chicos, en ese tiempo tenemos que hacer 12 programas. Con lo que eso supone. O sea, el guión es el primero, siempre empieza guión y luego empieza a llegar, hay mucha gente que hace muñecos, gente que hace cosas, gente que ilumina, gente que mueve cámara, gente que hace muchas cosas y sobre todo ruido, mientras el guión escribe. Vale, sí. La parte de cuánto cuesta, creo que habéis tirado uno más por la parte de cuánto tiempo me lleva y el otro económicamente, ¿no? De cuánto cuesta. Vale, vamos a cambiar un poquito de tema. Estamos hablando mucho de órbita laica, formatos puramente científicos, y vamos a cambiar de tema hacia dos lados. Primero voy a sacar uno y después otro. Vale, si nos vamos a formatos mucho más chiquitines, en plan YouTube, en plan vídeos YouTube, en plan podcast no me refiero a grandes podcasts de ficción en plan supercurados, sino podcasts que puedan ser de divulgación también cortitos. Ahí se mete el papel del guionista, es importante. Bueno, ya sé que me vais a decir, depende de lo bueno que sea el divulgador de hacer sus propios guiones o no. Pero para YouTube, por ejemplo, hay gente que haga
solo guiones para YouTube? Claro, porque ahí ya supongo que no es un equipo, como habéis estado hablando de un equipo y ahora se manda ya los guionistas, ahí supongo que será una persona la que trabaja, ¿o no? Hay divulgadores que tienen equipo detrás. Por ejemplo, Quantum Fracture tiene un equipo que le ayuda en guión, que en realización, en producción, en todo. Es una mini producción que tiene. Sí, no, me Hay refiero a la otros que parte del guión. Sí, Quantum Fracture, de hecho, lo tuvimos por aquí en el programa 3, Sí. 4 y nos lo estuvo contando. Sí, tiene también a Luis Cortés ayudando en guión, en Quantum Fracture. Y hay otros divulgadores que también quieren guionistas. Creo que en alguna ocasión CD Ciencia ha puesto alguna oferta de busco gente o busco guionista para al menos hacer contenidos o crear una batería de contenidos o de cosas para él desarrollar más. Entonces yo creo que cada vez más los youtubers están haciendo como piña en plan de hacer como mini televisión con algunos programitas o algún contenido que sea no él editando y haciéndoselo todo, sino teniendo un pequeño equipo detrás. Al menos conozco 3 o 4 divulgadores que van por ahí, que tienen su equipito, una persona que ya sí o sí está fijada para montaje, otra que está fijada para guión, otra que está fijada para tal. Entonces, también depende de lo grande que sea el canal, creo. Y por ahí puede ser un principio para empezar a trabajar, lo digo, como esto está dedicado a esta gente que se quiere ganar la vida contando la ciencia, puede ser una puerta de entrada, porque entiendo que la puerta de entrada a televisión es muy chunga. ¿Puede ser una puerta de entrada empezar a hacer guiones para YouTube, cosas así más sencillitas? ¿O son formatos tan diferentes que no? Son formatos diferentes, pero yo no los veo incompatibles entre ellos. Yo sí que puedo ver perfectamente que primero entres en YouTube o haciendo algo en Twitch o algo así y luego intentes de alguna manera ganar experiencia escribiendo, sobre todo, porque se gana experiencia escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y de ahí, pues, probar otros formatos o conocer gente que te lleve a otro sitio o, yo qué sé, venirte muy arriba e intentar proponer algo con más youtubers y algo más grande, no lo sé. Pero yo no veo una locura empezar haciendo guiones para youtubers o algo así, de gente que intenta iniciarse al menos en la escritura y en soltarse. Y quisiera añadir yo también que lo de que entrar en televisión, no sé qué expresión has usado, como que es muy difícil. Hombre, igual es muy difícil crear un programa para prime time y que te lo compren. Sí. Pero entrar de guionista, yo acabo de decir hace un rato que nosotros pedimos pruebas de guión cada vez que empezamos una temporada de Órbita Laica, es decir, una vez al año. Y las leemos y las valoramos. Y guardamos currículums de gente que una temporada no ha entrado, pero tenemos una carpetita guardada con gente que nos ha gustado y por lo que sea no ha podido entrar y ahí la tenemos. O sea que entrar de guionista es como todo en la vida, es estar en el momento preciso, en el lugar adecuado. Sí, a eso me quería referir en realidad. Sí, que no no está dado, pero tienes que estar en el momento correcto, en el lugar correcto y con las aptitudes correctas también. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando pedimos pruebas de guión en concreto para Laika, obviamente miramos a ver qué ha hecho esa persona, pero tampoco te creas que nos importa gran cosa. Lo importante es la prueba. Quiero decir, Marrón del Hormiguero le encontraron en una pizzería, ¿vale? Literalmente, o sea, nosotros hemos contratado guionistas sin ninguna experiencia en guión en absoluto, Yo he estado en programas de televisión de humor, en programas en El Hormiguero, por ejemplo, donde se ha contratado a gente como guionista porque era graciosa, así, quiero decir, obviamente luego hay que aprender el oficio, pero el oficio se puede aprender. Es un botijo. ¿Veis? No es la razón al final. Vale, y la otra pregunta que os quería hacer, ¿cómo metéis estas en grandes producciones que no son científicas o grandes o más pequeñas? Pues puede ser como Guerra 3, El Gran Apagón, porque creo que ahí tú tienes más experiencia que José Antonio, tienes más experiencia que Jesús. ¿Cómo metéis píldoras o intentáis meter píldoras científicas ahí? Al no venir del mundo de la ciencia igual no lo ves tan claro, o al revés, o decir, no, yo es que soy divulgador también científico y intento meter ciencia allá donde voy. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿La gente lo traga bien? Sobre todo quien recibe ese guión.
Creo que, Óscar, hablabais antes entre los dos de emboscadas científicas, ¿no, Óscar? ¿Era la expresión que usabais? Sí, bueno, en mi caso yo debo decir que yo no soy divulgador científico ni me siento divulgador científico, ¿eh? Yo soy guionista. Lo que pasa es que por avatares de la vida he acabado, hice primero un programa en Euskal Telebista que me acercó al mundo de la divulgación, y luego, gracias a la FECIT en un primer momento, salió Órbita Laica, por supuesto con Televisión Española, y a partir de ahí, como ya lleva tantos años, pues parece que tengo alguna vinculación con este mundo, pero en realidad no tengo más, tengo muy poca. O sea, quiero decir, tengo la suerte de estar vinculado a ella casi más emocionalmente que laboralmente, porque Órbita Laica es una cosa que solo hacemos unos mesecitos al año, ¿no? Y el resto del año estoy haciendo muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la divulgación científica. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta la divulgación, me gusta la ciencia, me interesa la ciencia. Entonces no es una obligación, es simplemente que cuando yo escribo algo para otro medio de lo que sea, pues lo meto porque a mí me gusta. Y hasta ahora nadie me ha dicho nada. Ahora, por ejemplo, estoy acabando una novela donde hay una parte importante de ciencia, digamos. Obviamente, como pasa en las producciones que has mencionado, sobre todo en El Gran Apagón, ese algo está de fondo, es un telón de fondo. No lo considero una emboscada, simplemente, bueno, la ciencia es parte de la realidad de nuestra cultura y está ahí, ¿no? Porque me gusta y nadie me ha puesto ningún problema hasta ahora, ni me han dicho quita eso que no se entiende. También es verdad que yo hago cosas pequeñas, muy controladas, ¿no? Pero no sé si hiciera el internado y pusiera a alguien, no sé, un doctorando, igual me dijeran que no sea doctorando, que sea mecánico de motos. No lo sé, no tengo ni idea. Yo debo decir que soy bastante seguidor de los podcasts y de las obras que hace, y cuando en un podcast como Guerra 3 se te ocurre hablar del arroz dorado o se te ocurre hablar de ciertos temas muy concretos que si no estás metido en el mundo ciencia ni se te ocurren ni se te pasan por la cabeza, te puedo decir que de verdad yo pienso que es una emboscada científica muy buena, porque de repente a alguien que lo escuche le puede surgir la duda de, oye, ¿qué es esto de arroz dorado? ¿Qué es esto de una bomba de tipo no sé cuánto? ¿Qué es esto de...? Es decir, ese tipo de cosas que al final es lo que funcionan, y como tú dices, la ciencia forma parte de la cultura, no es una cosa aislada, no es una cosa que esté aparte, es parte de la cultura. Entonces meterlo en todos estos formatos tiene todo el sentido del mundo. Mira, el caso concreto del arroz dorado en Guerra 3 sí que fue muy deliberado. Sí que dije, que voy a meter esto, porque primero se me ocurrió el personaje y dónde estaba, y luego dije, el arroz dorado aquí encaja maravillosamente. Y lo puse y medio lo expliqué un poco, bueno, lo expliqué en boca del personaje, ¿no? Y dije, mira, pues aunque se aburra el oyente, ¿eso qué se lleva? Pues al que escucha y está interesado en estos temas, de verdad que no, a mí por lo menos me dio un respingo de decir, mira. Oye, y vámonos al formato contrario. ¿Qué pensáis de estos programas de entretenimiento tipo El Hormiguero, ¿vale? Que meten algo que se parece de forma muy lejana a la ciencia, bien, mal, regular a veces, lo que sea, pero que llega a un gran formato, es decir, son formatos en prime time que llegan a muchísima gente, y aunque metan una dosis muy pequeñita de algo que se parece a la ciencia, llega a mucha gente. O prefería apostar por formatos como Órbita Laica, mucho más específicos, que lo ve mucha menos gente, pero que es gente muy interesada, que es gente que va a consumir ese producto. Yo, en mi caso, en realidad, con que se le dé... Se me ha caído el auricular. Con que se le dé la visibilidad a la ciencia, digamos, que se merece, sea el formato que sea, y que esté en la tele, que sea visible o en algún medio, yo con eso a priori me voy conformando. Eso de hacerlo para un público en concreto o no, a lo mejor eso ya se va seleccionando. Si a ti te gusta más el entretenimiento puro y duro y el espectáculo, y vas al hormiguero y te comes un poco de ciencia por el camino, yo lo veo bien. Que te gusta más el formato Órbita Laica y vas a eso y lo ves y te encanta, pues también lo veo bien. Y la cuestión es que aparezca en algún sitio, en mi opinión, y que se pueda ver desde diferentes prismas también. Sí, yo creo que la divulgación científica o la ciencia debería estar idealmente en todas partes, ¿no? ¿Por qué no? Eso es un debate que sé que tenéis encarnizadamente en el mundo de la divulgación. Esta divulgación es buena, esta es mala, esto es muy malo porque no tiene el mínimo rigor, que desde fuera, desde mi postura, se mira con un cierto pasmo, ¿no? Es como cuando los periodistas se juntan y en vez de hablar de la importancia de su trabajo, hablan de periodismo una y otra vez, de la crisis de sus cosas, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo, pero es un problema más sectorial que lo que vosotros yo creo que creéis, ¿no? Que es un gran problema de la democracia. No es un gran problema de la democracia, en serio.
creo que es importante que esté en todas partes. Obviamente, por la salud de mi cuenta de ahorros, creo que es importante Órbita Laica, pero también creo que es importante el programa de Pere, que está a otro nivel, el método, creo que es importante los documentales que da la 2 después de Laica o en la noche temática cuando aborda ciencia. Creo que es importante El Hormiguero, creo que es importante que Marianne vaya zapeando y hable de esas cosas. Creo que es importante que Nahum hable del volcán en todas partes, en todas las que pueda. Creo que es importante que las radios ahora todas tengan algún colaborador por ahí, ¿no? Por ejemplo, Cadena Ser, que va Pera. Creo que es importante que esté en todas partes. Cuando hablábamos de esas emboscadas, me refería más a eso que a lo que nosotros hacemos. Lo nuestro no es emboscada, lo nuestro es un programa que si no te interesa ni lo más mínimo la ciencia, no aguantas ni 2 segundos ahí. Lo que sí es una emboscada es que en mitad de un programa de un magazine de radio aparezca alguien y se ponga a hablar de ciencia. Eso sí es una emboscada, porque es muy difícil que alguien que esté escuchando su programa de radio lo cambie porque hable de ciencia. Se lo va a tragar y si en esos 20 minutos le metes algo, pues eso es un gran triunfo. Es el ejemplo de Carmona en Hoy Empieza Todo, que una vez cada 15 días mete de repente una sección de ciencia pura y dura, invitando a una persona de ciencia, y tú que lo escuchas todos los días no vas a cambiar en ese momento, como tú dices. Bueno, pues si una vez cada 15 días me metes 20 minutos de ciencia, pues bien está. Pero igual que te meten 20 de flamenco, de música, que es que además es el formato, ¿no? El formato de la radio, sobre todo de mañana, es eso, muchas cosas, y cuando escuchas todo. Prensa rosa, en la gracia, Yo creo que la clave aquí es que muchos responsables de programas, productores, directores de cadena, directores de programación, han perdido el respeto a la ciencia en el buen sentido, han perdido el miedo. La ciencia no es algo que bajo ningún concepto tenga que estar en un magazine. ¿En qué cabeza cabe? ¿Estamos locos? No hablamos de teología. Bueno, pues ahora se han dado cuenta de que llevar un colaborador o una colaboradora a hablar de ciencia es algo que la gente le parece bien, le parece igual de entretenido que hablar de qué musical se va a estrenar en la Gran Vía dentro de poco, siempre y cuando esa persona se explique bien, ¿no? Y explicar bien quiere decir muchas cosas, y eso es a lo que me refería. Puede ser pues Marianne García, boticaria, disfrazada de pepino y cantando no sé qué, o puede ser Pere hablando más en serio de lo que sea, ¿no? Yo creo que todo vale, cada tono tiene un espacio y un espectador, y cuantos más seamos, más nos vamos a reír, claro. Pues, totalmente. Óscar, yo no sé si lo que es la tertulia la dejamos aquí, pasamos a las preguntas rápidas o quieres sacar algún tema más. No, yo quería preguntarle a vosotros si os parece que hay algo que se nos haya quedado en el tintero y decir, pero ¿cómo no me habéis preguntado esto? No tenéis ni puta idea, ¿qué hacéis haciendo podcast? No sé, cualquier cosa. Así ¿No? que nada, A priori me habéis pillado. visto las caras, vámonos con las preguntas rápidas. Si es que a estos guionistas, como no le des un guión, Óscar, los sacas de ahí, no saben improvisar, macho. Vámonos con las preguntas. Solo creamos por dinero, no te equivoques. Ahí. No estamos aquí para haceros vuestro programa. Yo estoy leyendo un prompter aquí delante que he escrito antes de empezar. ¿No? Bueno, pues vamos con las preguntas rápidas. Bueno, la primera, una pregunta, aplicación, programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué. Jesús, venga, empieza tú. Yo el Celtics. Es un programa de escribir guión, bueno, y el Word también, porque cada programa tiene su formato. Pero el Word o el Celtics, que ese ya te da también todo el formato en Courier 12, todos los espaciados y todo. Es muy interesante también a la hora de escribir guión de cine. Vale. Yo, efectivamente, están los programas de guión. Mi programa de cabecera y enraizado en mi memoria sentimental desde muy joven es el Word, sin duda. Un programa que a todo el mundo le parece horroroso, particularmente los guionistas profesionales y particularmente los guionistas de ficción, porque nadie en su sano juicio, si se te ocurre escribir un guión de ficción en Word, nadie lo lee, directamente eres despedido, probablemente incluso golpeado con violencia. Pero a mí el Word me encanta. Con el guión, pa. Claro, el Word me encanta. Me sirve para hacer la lista de la compra, para hacer un guión de Laika, para todo. Yo mando, cuando tengo que decir algo por mail, si es más de 3 palabras, Word y adjunto, tío. El cuerpo de texto es vulgar, es de gente ridícula. Donde esté un doc adjunto que se quite todo. No Google Docs, sino Word, de que tienes que tener Word instalado en el ordenador para verlo. Yo tengo 41 años y Google Docs es una cosa, para mí es como TikTok, es una cosa excéntrica de chavales que no tiene ningún sentido.
Nada. Word y sin control de cambios. Si tú quieres aportar algo, me lo pones en el mismo Word, me lo marcas en un colorito y me lo devuelves. A mí no me pongas control de cambios, que a día de hoy no sé cómo se rechaza un cambio ni cómo se acepta. En la opción esa de comentarios, no. Eso es una pesadilla. Eso me metí una vez y no. Madre mía, tenía que haberte visto la tercera versión de mi tesis doctoral. La siguiente pregunta... Dentro de la tesis. Es que cuando has dicho antes 16 versiones de guión, digo, 20 tuve yo de la puta tesis. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos? Puede ser anual, mensual, más o menos, un margen. A ver, pues va un poco por rachas. Hay rachas en las que nada y hay rachas en las que puedo pagar alquileres en Madrid Centro. Entonces... Eso es un nivel alto, ¿eh? Pagar alquileres en Madrid Centro. Bueno, Centro, un poco fuera del centro. Centro M30, ¿no? Sí, dentro de la almendra esa, sí. Pero digamos que, bien, es que no sé si voy a decir números, ¿sabes? Porque no, pero bien. Aquí Vale. libertad absoluta para decir o para no Yo decir. estoy contento, yo estoy contento. Yo también estoy contento. Me gustaría ganar más, como cualquier español, como Dios manda. Creo, además, como cualquier español, que merezco ganar más, pero estoy contento. Me he comprado una casa de 2 plantas con un jardín, tengo un niño al que pagarle cosas que rompe constantemente y mis fuentes de ingresos son diversas. Yo colaboro principalmente en televisión principalmente no, colaboro exclusivamente en televisión de Estudio Media Pro y luego participo en radio, escribo otras cosas fuera, por supuesto están los podcasts. Entonces, bueno, yo me alegro de ser autónomo. De hecho, yo soy autónomo porque quiero, podría no serlo, pero prefiero ser autónomo. Y bien, estoy contento. Gracias por vuestro interés. Todo mi dinero, por otra parte, todo mi dinero y todas mis posesiones son del BBVA, por supuesto. Hombre, por supuesto. Hasta que acabe la hipoteca. O sea que técnicamente estoy arruinado, pero no hablemos de eso. La mía de CaixaBank previo Bankia, así es que no sé. Bueno, un fallo, una cagada que hayáis cometido a nivel profesional y que os diga, hostias, aquí la cagué fatal, pero gracias a eso he crecido un montón. ¿Pueden ser fallos buenos? Bueno, explícalo. En el sentido de que yo, por ejemplo, hacer la tesis para mí fue un fallo, pero fue un fallo bueno, en el sentido de que me hizo crecer muchísimo y abrir mente y desarrollar ciertas habilidades. Pero ahora mismo, por ejemplo, no me dedico ni tengo intenciones de dedicarme a la investigación. Para mí eso es un fallo, digamos, profesional en ese aspecto, pero es un fallo para mí bueno, porque me ha llevado a otros sitios y a otra manera de pensar que creo que estoy más cómodo. Me niego como doctor y Óscar lo va a hacer la tesis nunca es un fallo. No, lo que te iba a decir es que posiblemente el fallo sea el concepto que tenemos de tesis. Me parece que la tesis solamente es para seguir haciendo investigación. No, la tesis es un título universitario, igual que la licenciatura, un máster, etcétera, que te da un conocimiento, una suficiencia investigadora, un lo que sea. Pero pensamos que hacemos la tesis solo para hacer investigación y, hostia, me parece que es una cagada, porque de hecho lo normal, entiendo lo normal como lo que más probablemente pasa, es que los doctores no nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a otras miles de cosas, pero a investigar muy poquitos. Por eso digo un fallo bueno, porque no sigues en el carril que en teoría deberías seguir, pero te sientes mejor y no te arrepientes de lo que has hecho. Entonces, para mí es un fallo positivo. Mi fallo fue que bueno, se me ocurren cientos, pero uno que viene a colación de lo que hemos hablado aquí es que cuando se anunció el estreno de la segunda temporada de Órbita Laica, hace ya años, Televisión Española anunció que la llevaba de madrugada, cambiaba el día, bueno, una serie de menosprecios al programa. Entonces yo, lejos de enfadarme, que me enfadé mucho y me indigné mucho en privado y comunicárselo así a la dirección de Televisión Española, lo que hice fue airearlo en público, de forma muy, muy sonora y muy repercutida por los medios. Ángel Martín y yo. Y compartido por muchos de nosotros que lo hicimos igual. Sí, claro, pero yo era el responsable. Y bueno, eso generó una serie de cosas que a mí me ayudó a varias cosas. La primera es, bueno, de hecho, sabéis que ya la siguiente tercera temporada yo no estaba en el programa, la hizo otra gente. Eso me sirvió para varias cosas. Primero, para aprender a gestionar ciertas emociones
en público y a darme cuenta del nivel de eco que podía tener que yo dijera algunas cosas en público, cosas que ahora jamás se me ocurrirían, y luego mantener una cierta distancia con cierto aspecto profesional del que es mejor no fiarse y con el que es mejor no tener ninguna esperanza porque sabes que no es real, digamos que no debes confiar en eso, más allá del hoy. O sea lo que sea lo que creas hoy, mañana todo puede cambiar y además abruptamente y sin ningún motivo. O sea, en ese sentido fue un aprendizaje. Es una cagada bien, no lo de la tesis. No, me siento muy identificado y además en ese sentido, con cualquiera que trabajes, yo que trabajo para muchas instituciones, para muchos profesionales, para muchas tal, por muy mal que acabes con alguien, nunca hables mal de ese alguien delante de nadie y mucho menos en público, porque no sabes la de vueltas que puede dar todo, dónde puede estar esa persona dentro de 3 años, dónde puedes estar tú a la vuelta de esos 2 o 3 años y sí, tenemos que aprender a gestionarnos nuestros propios enfados y sobre todo saber dónde podemos y dónde no podemos decir ciertas cosas, porque todo tiene orejas, y sobre todo hoy tiene orejas y además se queda grabado, que es lo peor. Sí, bueno, en nuestro caso hubo una montaña de titulares, claro. En realidad, gracias a Dios, aquel cabreo lo llevé mano a mano con Ángel Martín y como él era famoso, él se llevó la peor parte, era su foto la que ponían. Pero bueno, sí, obviamente fue un error, ahora no haría nada parecido. Bueno, ahora contrataría a alguien para que les diera una paliza. Exacto, que es lo que hay que hacer en este caso. Es lo que hay que hacer. Ahora está baratísimo, además. La última. Con eso de los bitcoins lo facilitan mucho. Bueno, pues ahora ya que estás recomendando cosas, vamos a recomendar un tema o una persona. Ahora que estoy recomendando contratar a alguien para dar palizas. Próximo tema, palizas. Un tema o una persona o un tema con persona que recomendaríais que viniese a este programa, pues dice, oye, yo creo que puede aportar algo. Pues eso, definitivamente es que estamos de acuerdo, José y yo, seguro que en Ricardo Moure. Si no ha venido, tiene que venir. ¿Pero lo traemos como pulpo, como animal de compañía o como...? Es que sirve para todo ese chico, entonces os va a dar un programa de lo que queráis. La verdad es que Moure en el escenario es un monstruo, en televisión es un monstruo y en persona es maravilloso. Yo me sumo a la petición de Moure, insisto, aunque solo sea para alusiones, ya que tanto le he llegado a desnudar de cintura para abajo incluso en este podcast, pero se me ocurre una persona más, se me ha ocurrido ahora, que es Juan Ignacio Pérez, coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Lo menciono aunque solo sea por pago, ¿no? Porque más allá de que sé que le conocéis bien, yo he ido de su mano desde que empecé en esto de la divulgación científica. Antes he mencionado que yo hice un primer programa en la televisión autonómica y ese programa fue Escépticos, que está por ahí, se puede encontrar en la red si a alguien le interesa. Y en la preproducción de aquel programa fue cuando a mí me presentaron a Juan Ignacio Pérez y al mismo tiempo que yo preparaba aquel programa, él preparaba algo, una cátedra, ¿no?, de divulgación científica que acabó siendo lo que para todos yo creo que es la cátedra de divulgación científica de Iñaco, ¿no? Yo creo que Iñaco, sé fehacientemente que Iñaco tiene una entrevista de 1 hora y de mucho más, pero mínimo de 1 hora ya os puedo asegurar que la tiene. Pues lo hemos tenido aquí. Sí, porque de hecho este podcast está patrocinado o tiene la colaboración del Máster de Cultura Científica del País Vasco y de la Pública de Navarra y vino Iñaco, Sevilla y Antonio a hablar del máster en general, pero sí, estoy de acuerdo en que Iñaco, que es ese... Yo siempre digo que Iñaco tiene los hilos que mueven prácticamente el 90% de la divulgación en España, ¿lo sepamos o no? Pero acabo de ver una mala praxis de libro. Eso en televisión española sería cárcel directamente. O sea, que os pagan esto y al tío que les paga le concedéis una entrevista. Eso es como esa hora que hay ahora, las jornadas de periodismo independiente Coca-Cola, ¿no? Pero eso lo sabe la gente, eso no lo cortaréis, ¿no? Creo que es importante que la gente sepa que vuestra fuente de financiación... Claro, estáis dando difusión interesada. Totalmente. De vuestra fuente de financiación. Totalmente. Es más, no solamente eso, sino que lo decimos en cada programa y además, con conocimiento de causa, yo he hecho ese máster, con lo cual es peor todavía. Esto es, puertas giratorias allá donde miro, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, mis podcasts, los que yo hago, además, son así todos, o sea que... Ahora la cortinilla con el patrocinador y seguimos con otras preguntas, ¿no? No, ahora nos vamos a despedir y vais a escuchar que suena el patrocinador y lo vamos a decir y lo vais a escuchar.
Bueno, yo creo que es el momento spam, el momento de que nos digáis dónde podemos veros, escucharos, leeros o escuchar por las voces de otra gente lo que vosotros escribís. Momento spam. Pues a ver, en mi casa ahora mismo, en Órbita Laica, están dando la temporada en la que yo estuve trabajando. También Science Track, que es un producto de FCIT. Y hace poco me hice Instagram, así es que si me buscáis, ahí iré contando cositas. Solo tengo 7 fotos, no mucho más, pero prometo ir subiendo cositas. Vale. Y bueno, tengo una cosa preparada que ya contaré en algún momento, pero que promete. ¿Verdad? A mí no me busquéis en Instagram, por favor, porque son fotos de mi hijo y tal, y me voy a sentir raro y os voy a tener que bloquear. Y al final me tendré que cerrar la cuenta por gente como vosotros. Y a mí, bueno, me podéis, no sé, leer y escuchar en varios sitios, pero en lo que nos ocupa ahora mismo lo único que importa es Órbita Laica, es de lo que hemos hablado. Y la forma más fácil, si sois jóvenes y no tenéis televisión, porque en el huevo que ocupaba tenéis ahora otras cosas de jóvenes, lo que, lámparas de lava o lo que se lleve ahora, tenéis directamente la web de Radio Televisión Española, rtv.es/ciencia, es fácil, os podéis acordar. Ahí está todo lo bueno, todo lo que os interesa, no solo Órbita Laica, tenéis el cazador de cerebros, el método, tenéis el programa de bichos, tenéis todo, un montón de material patrio de divulgación científica donde probablemente, si tenéis suerte, y seguro que sí, podréis acabar trabajando. O mejor aún, como nosotros estaremos muertos, tomaréis el relevo de esas marcas y le daréis un nuevo look y bailaréis sobre nuestra tumba y diréis, esta gente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Nosotros sí sabemos, igual que nosotros lo decimos de nuestros muertos. De lo anterior, efectivamente. Eso es. Aquí podéis poner la musiquita esta del Rey León. Sí, claro, ¿por qué no? Igual Spotify luego se cabrea con nosotros y nos cierra el programa por derechos de autor. Habla con Iñaco. No hay no hay hilo que Iñaco no pueda mover. Bueno, yo te puedo decir que las mayores carcajadas que yo me he pegado leyendo un texto ha sido con columnas tuyas, de verdad, o sea, de pegarme una carcajada y decir, pero ¿de dónde coño saca este tío la idea? De verdad, gracias por esas columnas. Gracias a ti por leerlas. Pues, nos vamos. Nos vamos, pues lo primero, despediros. Muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Ha sido un lujo esta horita que nos habéis regalado de podcast y de guión, que hemos aprendido seguro que yo mucho y seguro que mucha gente lo ha escuchado también. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo, vale. Y ahora sí que nos vamos. Esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae. Y este podcast se hace en colaboración con el Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, con toda la intención y con todo el conocimiento de causa. ¿Veis? Lo íbamos a decir. Pues nada, si queréis hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Pero ya sabéis, si habéis aprendido mucho, no lo contéis. O sea, no paséis el programa. De verdad, no lo contéis porque alguien puede aprender, puede enviar el guión a Órbita Laica junto al vuestro y al final lo cogen a él. De verdad, quedaros vosotros, coño, el programa. Sí, claro, no las audiciones que hacen, las audiciones es para quedarse ellos con los guiones, luego lo reescriben, lo firman y ya está. O sea, entonces, no, de verdad, no cuentes esto. Truco siempre. Bueno, nos escuchamos. Adiós. Adiós.